mártires. A lo mejor le toca sufrir por el Evangelio, pero estarán en los brazos del Padre Celestial para siempre. Amén. Entonces, amada iglesia, la Biblia que usted trajo hoy, a ver, ¿cuántos trajeron su Biblia física? La Biblia, la palabra de Dios, establece desde sus primeras páginas algo que está bien claro. Fíjense, la relevancia y la importancia de instruir y formar a las nuevas generaciones. Dios, a través de Moisés, da claras instrucciones al pueblo de Dios en cuanto a la enseñanza a los hijos. Y en Deuteronomio 6, del 4 al 7, dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Hablando de la unicidad de Dios en términos prácticos, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Moisés estaba destacando la necesidad de que cada israelita aprendiera las leyes y los mandatos de Dios y le enseñara eso a quién? A sus hijos. Cada nueva generación en Israel tenía que aprender a obedecer la palabra de Jehová y debían educarse en amar a Dios. Ese era el desafío de cada nueva generación en Israel, algo que la Biblia deja muy claro desde el principio. Día y noche, en casa o en el campo, fíjense, cada padre tenía que repetir la palabra de Jehová a sus hijos, de manera que esto formara parte integral de la vida espiritual de ellos. Usando ¿qué cosa? La repetición. Si usted ve hoy en nuestro mundo, en la sociedad, en la política, en la moda, en el marketing, se repite y se repite. ¿Qué es lo que se repite? Lo que ellos quieren vender, ¿verdad? Porque hay un objetivo. Entonces nosotros, donde se repiten tantas cosas vanas, ¿verdad? Tantas cosas sin sentido, ¿cómo no vamos a repetir y a repetir la palabra de Dios a nuestros hijos? Hoy se habla mucho de un concepto que es la exposición. De que usted sale, de que usted está en su casa y enciende el televisor, a usted lo están exponiendo a muchos mensajes. No sé, dígame una vez. Esos mensajes que nos exponen. El mes del orgullo. ¿Cómo? Estamos en el mes del orgullo. En el mes del orgullo, y todos los colores te lo ponen de todas las formas. Estoy pensando en un lema que dice: Cuba sigue y avanza, algo así. ¿Cómo? Y a alguien le duele, no sé. Y eso le duele. Seguimos avanzando. Y usted dice: pero estamos retrocediendo. Pero te lo repiten tanto que ya te hace ver normal esa frase, aunque estés retrocediendo, porque te exponen a una idea y la repiten y la repiten. De manera, alguien dice que una mentira dicha 1000 veces puede convertirse en una verdad. ¿Cómo no vamos a repetir, hombre? Empezamos con nosotros, la palabra de Dios a nuestros hijos, porque el maligno le está repitiendo todos los días cosas de este mundo terrenal, diabólico y caído. De manera que la repetición era un principio que cada padre en Israel y cada familia tenía que tener presente. De hecho, fue lo que Dios hizo con su pueblo constantemente, ¿verdad? Aquel famoso ciclo, Dios decía la palabra, ellos caminaban con Dios, por un tiempo se olvidaban, caían en rebeldía, venía el juicio, venía el arrepentimiento, el quebranto, venía la amonestación de Dios y volvía. Así que Dios nunca se cansó de trabajar con su pueblo. Dios nunca se cansa de trabajar con sus hijos. Y eso era en Israel, día y noche, había que repetírsela.
Y en la actualidad, yo diría que la educación a la niñez difiere. ¿No creen ustedes que la educación a la niñez en la actualidad está un poquito lejos del modelo bíblico? Por decirlo, por tratarlo bien, un poco distante del modelo bíblico. Las familias tristemente han relegado su papel principal educativo del hogar a las escuelas, ¿verdad? Que lo haga el maestro. Ya yo llegué hasta aquí. Qué triste, ¿verdad? A las escuelas, o incluso a instituciones, o incluso a la iglesia. Fíjense, no está mal que la iglesia trabaje con los niños, ¿verdad? Pero ¿dónde empieza la educación y la formación? En la familia, en casa. Algunos hasta se lo dejan a la iglesia. La iglesia siempre trabajará, pero eso es algo que debe venir ¿de dónde? Desde la familia. Unido a esto, mis hermanos, la responsabilidad de los padres como agentes principales en ese proceso educativo, formativo, ha sido tristemente delegada de manera general a los maestros, ¿verdad? Que le enseñe el maestro. Algo que no podemos perder de vista es incluso hasta revisar la libreta a nuestros hijos. A Helen no le gusta que yo lo ponga de ejemplo, pero no eres tú, es la tarea. En estos días vino con un ejercicio de matemática. Casi siempre cuando ella viene algo que me enseña, generalmente yo termino enredándome y su mamá viene a terminar el problema. Pero esta vez sí dio con bola. Eran unos ejercicios de simplificar y de empezar ahí, no me acuerdo bien, pero a lo mejor se me recuerda algo de la universidad y de mi carrera, y ella corroboraba porque el libro atrás tenía la respuesta. ¿Y cómo se llamaba esa cosa? Polinomios. Y coincidía, cuando ella vio que dos o tres respuestas de las que yo le di coincidían con las que estaban en el libro, fue ganando confianza. Y yo me sentí bien, digo, oye, pude al menos hacer algo un día. Y ahí no corrió la mamá, esa parte ella lo hacía conmigo. Y me di cuenta que nosotros tenemos que ser intencionales. No se lo deja el maestro, enséñale tú. ¿Sabes que ya hay una generación de maestros que desapareció? Aquellos maestros antiguos que te enseñaban respeto, dedicación, esos maestros ya no existen. Ahora, ¿qué ha pasado con la masculinidad? Miren, los conceptos del mundo, y les traigo dos, no es que esté de acuerdo con esto, quería proyectárselo, pero al final no pudimos. Pero escuchen bien, miren, hay un personaje que se llama Donovan, y en el 2012 él escribe un artículo donde dice que la masculinidad es el conjunto de atributos de rasgo asociado al rol tradicional de la categoría hombre. Y él dice que entre estos atributos estarían la fuerza, la valentía, la madurez, el triunfo, la competición y la seguridad. Eso no está mal del todo, pero hay un poquito más. Conner, otro estudioso del tema, en el 2005 él escribe y dice que la masculinidad es el conjunto de atributos donde los comportamientos y roles asociados con los hombres, niños y adultos son definidos social y biológicamente. Esto es algo sutil, porque en el concepto anterior dice atributos asociados al rol tradicional. Cuidado con lo tradicional. Lo tradicional no necesariamente es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hay buenas tradiciones, pero hay también malas tradiciones. Y en el concepto del lado acá habla de que son definidos social y biológicamente. ¿Usted cree que la sociedad es la regla, la medida de definir la masculinidad que Dios ha creado? ¿Creen ustedes? La sociedad influye, es verdad, pero nosotros, sea cual sea la sociedad, debemos de pasarlo todo por el filtro ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque el mandamiento desde el Génesis
hasta Apocalipsis fue uno solo para todas las sociedades. Cambien o no, influyan o no. De manera que estos conceptos parecen bonitos, pero les falta un poquito más. Hay otro investigador, cristiano, en el 2010, un teólogo cristiano contemporáneo, pudiéramos decir, añade a este asunto que no se trata solo de las diferencias biológicas, es decir, lo que hace un hombre por su biología, que una mujer por su biología, no se trata solo de eso. Él dice que la pregunta del fondo es si Dios ha diseñado al hombre y a la mujer intencionalmente diferentes para que se relacionaran de la forma específica como Dios lo diseñó. Por lo que la conducta varonil, y es algo que tiene que estar claro, no es un asunto de preferencia o relatividad cultural o contexto social, sino un asunto de obediencia a la voluntad de Dios expresada ¿dónde? En su palabra. De ahí que, por eso de la importancia de modelar y establecer sanos patrones de moral y conducta desde la niñez, va a permitir que las nuevas generaciones tengan un buen desarrollo físico, psicológico, sino también emocional y espiritual. Si somos intencionales desde pequeños, ellos van a crecer en un hogar donde va a haber un sano rol masculino. Hoy pasó un fenómeno, estábamos en una iglesia donde nos invitaron a sus 20 años de celebración, y cuando vimos las fotos, y algo que lo digo a modo de reflexión, también se aplica: lo que usted enseña no se aprende. Lo que las nuevas generaciones no van incorporando, es difícil que los de atrás lo puedan aplicar. Y en esta iglesia vimos algunas fotos y vimos que los bancos no tuvieron que pagarle a nadie. Ellos hicieron los bancos, pintaron los bancos. Y cada foto era el pastor con la iglesia haciendo todo. Esa iglesia creció con la cultura de que no se necesitaba buscar a gente de afuera, cuando adentro habían personas que podían, ¿verdad?, construir su templo. Hoy ellos pueden disfrutar de un templo hecho por sus propias manos. Amén. Y así pasa en el ámbito de la paternidad y del rol masculino. Lo que usted no enseña, lo que usted no forma, es difícil, ¿verdad? Cuesta trabajo que se pueda después aplicar. Ahora llega un poquito más. Las iglesias evangélicas cubanas, vamos a decirlo ahí, no escapan de esta problemática orientada al fortalecimiento del rol masculino en los niños. Y si acercamos un poquito más, la gran mayoría de las iglesias que forman parte de nuestra Convención Bautista de Cuba Oriental enfrentan la misma necesidad que usted y yo de fortalecer el rol masculino en las iglesias. ¿Qué creen ustedes? Y hay un amigo mío, licenciado, que él escribió también en 2019, y él dice que esta situación no es provechosa para la iglesia cubana ante los problemas actuales que giran alrededor de la ideología de género. Ya hoy hay tanta necesidad y tanto hambre que ya esa discusión pasó a un segundo plano. Hace unos años atrás, 3, 4 años, 5 años, eso era tema de todos los días, ¿recuerdan? El código de familia, pero ya eso se implantó esa agenda y pasó a un segundo plano porque hay otras necesidades que comer, ¿verdad? Y que vestir y dónde dormir. Pero este licenciado, él decía que esta situación no es provechosa y gira todo alrededor de la ideología de género, el divorcio, la crisis de masculinidad, las cuales atentan cada vez más contra el diseño de Dios para el hombre y la familia y privan a la niñez del patrón masculino necesario en su formación. Y unido a esto, tenemos también la problemática de la esporádica o de la poca presencia de profesionales varones para el trabajo con la niñez. No vamos a decir profesionales, vamos a decirlo, tenemos pocos hombres trabajando con niños, ¿sí o no, Daniel? A lo mejor nosotros somos la única iglesia en Cuba que tenemos el director del ministerio infantil es hombre. A lo mejor hay algunas, pero no es lo común.
Así que tenemos pocos hombres formando a las nuevas generaciones. Cuando yo estaba en Baracoa y yo ni pensaba ir al seminario, yo decía, si un día voy al seminario, voy a tratar de hacer una tesis que tenga que ver con la presencia masculina, ¿verdad? El hombre enseñando como tutor, ya sea como líder de juego, Jehová es propicio para todo eso, ya sea como mentor, ya sea en la disciplina, pero que los niños cuando vengan a la iglesia no solo vean su maestra, vean también una figura masculina, paternal con ellos, ¿verdad? Y tristemente hay otra persona, Cameron y Rolf. Ellos refieren que el tema al declarar que la mayoría de los países europeos, fíjense, y en América Latina no se supera el 5% de profesionales varones en educación a la niñez. No supera el 5% de hombres que estén modelando para los niños. ¿Va conmigo? No sé en Cuba, aunque Cuba es parte de América Latina, pero no sé exactamente cómo irá ese por ciento. Y ante esta problemática es de vital importancia, amado hermano, que la iglesia modele positivamente el diseño original de Dios en la educación a los niños, favoreciendo un sano desarrollo moral y espiritual. Hombre que me escuchas en esta tarde, levante la mano. Tenemos mucho trabajo por hacer. Dí conmigo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y quiero aclarar, antes de continuar, que si bien es cierto la directa influencia de la cultura, la sociedad, en el rol de género, como cristianos nosotros añadimos a este concepto el fundamento bíblico expresado en la palabra de Dios. Y a través no solo de un proceso judeo cristiano, como hablamos el domingo pasado en la introducción, no solo eso, sino también que en este caso las reglas no se establecen ni por la sociedad ni por la cultura, sino por los preceptos divinos y eternos establecidos por el Dios creador, diseñador del propio hombre. Nadie mejor que Dios sabe lo que el hombre necesita. Y en su diseño estuvo el hombre y la mujer. Fíjense, de una perspectiva teológica pudiéramos decir, no sé cuánto han leído sobre John Piper y Wayne Grudem, son teólogos cristianos con una teología bastante buena. Y en el 2019 ellos escribieron algo que yo tomé, donde ellos refieren que la esencia de la masculinidad y la feminidad, con las distinciones que corresponden a su rol, es decir, con las distinciones que cada uno de ellos tiene su origen en el acto mismo de la creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que dice, varón y hembra los creó. Y si usted se pone a leer, dice, déjame ver qué tiene que ver aquí con roles, qué rol tenía Adán, qué responsabilidad se le dio a Adán. Usted va a ver que es una definición de roles en el acto mismo de la creación. Antes que llegaran las distorsiones pecaminosas, ¿verdad? Que tenemos en la actualidad, y en ese capítulo 3 habla cómo el pecado daña esa relación que tenía Adán con Dios, ¿verdad? Que tenía el hombre y la mujer con Dios. Y ese es el rol masculino, ese diseño perfecto de Dios. ¿Cómo fue? Fue dañado seriamente. Y la cuestión es que el pecado, iglesia, lo daña todo. El pecado lo destruye todo, lo degrada todo. A mí se me olvidó haber comenzado la introducción con un escrito un poco cómico que me había mandado Nadina. ¿Conocen a Nadina? Ella me mandó un escrito a modo de compartir, y es algo jocoso porque habla cómo la palabra padre, aunque es una ilustración, se ha ido degradando. Y el escrito decía, antes se decía padre y todo lo que significaba. Después esa palabra padre, y ¿quién? Nadie empezaba a comer si papá no estaba en la mesa. Si papá no se apura hoy, se queda sin comida.
No, en mi casa eso no pasa. Gracias, Señor. Nadie se paraba si papá no se paraba, ¿verdad? Era el padre de familia. Todo lo que tiene más juventud acumulada saben cómo se modelaba el rol masculino y la relevancia. Papá tenía sus hijos en la mesa también, ¿verdad? Papá oraba por los hijos, papá bendecía a los hijos. Había un respeto a papá al padre en la casa. Después, esta ilustración habla cómo pasa del padre a la palabra papá. Ya un poco más relajado, ¿verdad? Después de papá, con sus prerrogativas, habla a la palabra papi. Aunque son diminutivos de cariño, pero es una ilustración, es algo real, ¿verdad? Lo que nos lleva a la reflexión. Y después llega a la palabra pa. Y dice, ¿para qué sirves? Y todos esos diminutivos. Y yo quería usar eso como introducción, lo usé ahora, no lo leí como ella me lo mandó, porque esto es por ahí en algún lugar de teléfono. Pero ha habido una degradación, ¿sí o no? Del rol masculino. Por lo que, hermanos, no se trata de analizar el tema de una cuestión de perspectiva. Hoy se habla mucho de eso. Somos expuestos, los hombres, no nos damos cuenta, pero somos expuestos también. No, es una cuestión de perspectiva. Él es hombre, como escuchamos, pero se siente mujer. Está en el cuerpo equivocado. Es una cuestión de perspectiva. O una palabrita bonita, una cuestión de estereotipos sexuales. Es un estereotipo. Es decir, que la misma sociedad empezó a construir una masculinidad y al final eso está equivocado. No tiene por qué ser así. Aunque nazca biológicamente hombre, puede ser una mujer. Porque es un estereotipo. Así fue etiquetado por las diferentes, dicen ellos, sociedades esclavistas. Un discurso terrible, satánico. No se trata de estereotipos sexuales, no se trata de perspectiva, sino primero una cuestión biológica. ¿Qué usted cree? Biológica, natural. Y lo más importante, una definición de roles en el acto mismo de la creación. Fin de la discusión, no discutan más. Una definición de roles en el acto mismo de la creación. Varón y hembra los creó. Claro, el pecado vino, como puse yo en mi tesis en ese momento, un peligroso enemigo. ¿Verdad? Cuando el pecado viene, destruye, daña, corroe, degrada. Y por eso estamos como estamos. Tristemente. Pero no todo está perdido. Porque hay un personaje que cambia la historia y nos da una nueva oportunidad también para los hombres. Su nombre es Jesucristo. En Él podemos restaurarnos, en Él podemos comenzar de nuevo, en Él lo torcido se puede enderezar. Pero eso es para el domingo que viene, ¿saben? Ahora, mis amados hermanos, en este sentido es necesario recordar que en el Antiguo Testamento la perspectiva de roles, cuando hablo de roles, hablo del papel del hombre y el papel de la mujer, se presenta desde una posición, fíjense, de los padres en el hogar, en lo relacionado con sus roles y la autoridad de la familia. Los hijos eran educados y criados bajo la base de la autoridad del padre en el hogar. Quisiera rapidito, alguien me busque Éxodo capítulo 20, verso 12, de este lado de acá. Y por acá, Deuteronomio 21, capítulo 18 al 21. Éxodo capítulo 20, verso 12. Y Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. A ver, rapidito. ¿Quién lo tiene? ¿Se puede leer? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu... Está la mamá, pero ¿quién está primero? El padre. La importancia del sano rol masculino en el hogar. Y hay una bendición.
Eso se parece a qué otro pasaje del Nuevo Testamento. A Efesios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el otro pasaje de Deuteronomio 21, 18 al 21, ¿sí, Maga? Hasta el 21. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá el pecado. Está fuerte eso, hermano. Eso llevaría un estudio exegético en el contexto de la ley y el contexto judío. Pero ahí el mal, la nueva generación iba solo a sobrevivir si se tomaban medidas drásticas en cuanto a la obediencia. Eso es después que ese papá agotó todo. Eso en nuestra mente no cabe, ¿verdad? Y no voy a discutir ese tema ahora. Pero lo que quiero que vean la relevancia de la obediencia. La relevancia de la obediencia. Yo creo que pocos llegarían a ser lapidados porque ahí o entras o te enderezas, ¿verdad? Ahí sí no hay casualidad. Entonces, la importancia de la obediencia a papá y a mamá. Y en los días de los patriarcas, el padre era el sacerdote de la familia. Abraham, Jacob, Isaac. Y este honor y responsabilidad de ejercer el sacerdocio comúnmente pasaba al hijo mayor. A la muerte del padre, el primogénito se le transmitía, ¿verdad?, todo ese rol de sacerdote, de guía, de guarda al primogénito. Y esta práctica continuó incluso hasta la ley mosaica y transfirió su derecho en algún momento a la tribu de Leví, de cuya tribu salieron los sacerdotes de Israel como nación. Miren, el proceso. Y desde el contexto del Antiguo Testamento, observamos la figura del rol masculino como proveedor, sustentador, pero también, como ya hemos dicho, como responsable de la educación y formación de sus hijos. Nosotros los hombres, y yo me incluyo, cometemos un grave error de en ocasiones dejar solo la educación de los hijos ¿a qué? A mamá. Se supone que mamá tiene más tiempo, que no lo tiene menos que nosotros. Se supone que mamá tiene más paciencia y que se supone que yo voy a estar haciendo otra cosa que va a ser más, quizás en nuestra mente pensamos más importante que eso. Error. Papá que me escucha, hombres, quizás no hay muchos en esta tarde, pero le hablo a ustedes para que se multipliquen en el nombre del Señor. Hazlo tú. Vale la pena. Está presente, pero estás dejando un legado, de un sano legado y rol masculino en tus hijos, incluso hasta en las niñas. Cuando yo hice mi tesis, yo estaba preocupado porque trabajamos el rol masculino y no trabajé el rol femenino. Y me decía la especialista, no tienes que trabajar el rol femenino, como hay un buen papá en la casa. Las niñas potencian la parte que les toca a ellas. Las niñas se potencia la feminidad de las niñas cuando hay un papá sano en la casa, cuando el rol masculino está definido. Ellas crecen en un ambiente sano. Entonces, papá, vuelvo y repito, ya pasó el día de los padres, pero tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y la idea de lo que queremos hacer es ir cerrando el ciclo del hogar de la familia, hablándole a los hombres. Porque si el hombre funciona en el diseño de Dios, es un hogar que funciona de maravilla. Aleluya, para la gloria del Señor. Fíjense, proveedor, sustentador, responsable de la educación y formación de sus hijos. Miren, si han perdido tiempo, papá, si hemos perdido tiempo, todavía no hace nada. Recupéralo en el nombre de Jesús.
Si tu hijo viene con una pregunta, ahora métete en YouTube, métete en Wikipedia, investiga y ayuda y sé tú esa persona a su lado. Yo recuerdo también cuando yo estaba en las pruebas para la prueba de ingreso, había un ejercicio que mi papá ni sabía. Y él decía, mira, yo no sé eso, pero busca uno que se parezca en el libro, busca el que más se parezca, busca los ejemplos del libro y repítelo y repítelo y repítelo. Repito y repito lo que casi siempre son los mismos pasos lógicos. Y es verdad que cuando fui a la prueba yo no sabía, pero ya tenía una idea. Y ese consejo tan sencillo que mi papá me dio, él no se imagina la importancia que tuvo después en mi vida. Me dio como hijo, me dio seguridad y me dio confianza. Después, afortunadamente, en la prueba de ingreso, tampoco hasta por pasos lógicos. Papá, sé presente. Sé presente. Mamá lo hace. Qué bueno, gracias a Dios por mamá. Pero métete tú directamente en la educación de los hijos. Nuestros hijos definirán el futuro, lo cual lo vuelve nuestro legado más significativo. También no solo proveedor, sustentador, educación, el padre asume también de la perspectiva bíblica el rol de consejero. Qué buenos son los consejos de papá, el rol de amigo, el rol de tutor y por supuesto amistad, amor y relación. En el Nuevo Testamento, que ustedes saben que la primera iglesia, ¿cuál fue? Fue una iglesia judía, ¿verdad? Pero después llegó a ser una iglesia, ¿qué? Cristiana. Pasó de un proceso judío a un proceso cristiano y ellos estaban ligados a las mismas bases, no cambió nada del Antiguo Testamento en cuanto a la educación a los hijos. Y todo esto sigue un proceso de desarrollo desde la base de la revelación de Dios en su palabra, lo que Dios había dicho, no a la sociedad, no a la cultura, lo que Dios había dicho en su palabra, donde los principios bíblicos están por encima de la cultura del momento, de las sociedades en toda su historia. Amén. Dalky tiene una frase que a lo mejor ella no se acuerda, pero una vez la escuché. Enséñale a tus hijos a vivir en los principios superiores del reino. Amén. Enséñale a tus hijos que no es la sociedad, no es la presión grupal, no es la psicología del grupo, es lo que ha dicho Dios en su palabra. Y enséñaselo tú desde ahora. Y en este sentido, hermanos, es importante revisar a la luz de la Biblia. Vamos a tener un primer acercamiento a la formación del rol masculino desde la perspectiva teológica también. Y antes de pecar contra Dios y de perder la comunión con Él, en la Biblia se describen algunos rasgos importantes de la masculinidad. En lo referente a lo físico incluso, a la facultad para el duro trabajo que suponía el cuidado del huerto, porque Dios lo puso para que lo labrara y lo cuidara. Dios instruye la labranza y el cuidado del jardín del Edén, Adán, en Génesis 2, versículo 15, lo cual exigía condiciones físicas apropiadas para ello. Eso es. Ahora, cognitivamente, cuanto al pensamiento, a su intelecto, Adán poseía una agudeza e inteligencia suficiente como para cumplir la tarea de poner nombre incluso a todos los animales. ¿Está conmigo? En Génesis 2:19. Ahora, no solo cognitivamente, moralmente, Adán era el responsable de dar cuentas a Dios por la tarea encomendada de cuidar el huerto. Papá, moralmente ante Dios, quizás no ante la sociedad que no le importa nada, pero ante Dios, hombre que me escucha, usted y yo somos responsables de darle cuenta a Dios de nuestro huerto. ¿Cómo está tu huerto? ¿Cómo está tu jardín? Pero también por el cumplimiento de la provisión de no comer del árbol, sí, tenía que darle cuenta a Dios de una vida de obediencia. No debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Ahora, socialmente, y en el buen sentido de la palabra, se muestra claramente que el hombre fue creado para actuar en una codependencia. Digan conmigo, codependencia. La expresión no es bueno que el hombre esté solo, que está en Génesis 2:18, indica la necesidad masculina de compañía y apoyo mutuo. Dios crea a la mujer para que le haga compañía al hombre. La relación con ella es de integración, no de lucha de género ni de roles, es de integración y unidad armoniosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Integración y unidad armoniosa. Miren, esto se ve tan simple ante los detalles más sencillos. Generalmente cuando el esposo es desorganizado, ¿cómo es la esposa? Organizada, ¿verdad? Cuando el esposo habla poco, ¿cómo habla la esposa? Habla bastante. Ellos se complementan. Ese es el diseño perfecto de Dios. Los rasgos masculinos descritos anteriormente estaban integrados y cohesionados, teniendo como eje una correcta relación con ¿qué? Con papá, con el Creador. Estamos en Génesis. Adán fue creado para cumplir cabalmente el propósito de Dios, por el cual Dios lo formó con todos sus rasgos y ayudaban armoniosamente a ese objetivo, a cumplir su rol masculino. Su mente, la mente de Adán y su cuerpo, emociones, espíritu, voluntad, existían solo para obedecer las instrucciones de Dios y existía solo para darle gloria a su Creador. Amén. Tristemente, cuando el pecado aparece en el huerto del Edén, la masculinidad de Adán es tergiversada de una manera evidente. En Génesis 3, verso del 7 al 10, se rompe esa armonía con el cuerpo. Ahora los rasgos físicos asociados al cuerpo toman un sentido ético y origina el pudor. Recuerden que ellos estaban desnudos y dice la Biblia que no se avergonzaban. Pero el pecado introduce la vergüenza, introduce el temor, introduce el miedo. Declinó su responsabilidad en ser guía moral del hogar y obedecer, incluso obedeció la voz de la mujer antes de la voz de Dios y comió del fruto que le era prohibido. Génesis 3:17. Adán se esconde de la presencia de Dios y le tiene miedo a Dios. La misma voz que en el huerto le animaba y le fortalecía, y esa relación tan estrecha, ¿verdad?, fue dañada. ¿Por qué? Por un peligroso enemigo. ¿Cómo se llama? El pecado. Hombres y también mujeres que están aquí, el pecado daña tanto a la familia. Por eso es tan importante que en el hogar se lea la Biblia y exponer intencionalmente a nuestros hijos a la palabra de Dios. Exponlo intencionalmente a la palabra del Señor. La seguridad y la confianza anterior, eso bonito que el hombre tenía con Dios, se vuelve en temor, cobardía, rechazo, y después nacerán a partir de ese, digamos, de esa catástrofe, nacen después religiones basadas en el miedo y los sacrificios para calmar la ira divina. La relación con su esposa se vuelve antagónica. La culpa ella de su desgracia, dice la mujer que me diste, ¿recuerdan? Evadiendo su propia responsabilidad que él tenía ante Dios. Y algo que los hombres pasamos de largo, que muchas veces se nos olvida, le echamos la culpa a la esposa, cuando muchas veces somos nosotros que tenemos que dar cuenta de nuestras esposas al Señor. Por eso dice, a fin de presentársela a sí mismo, ¿verdad?, como una iglesia gloriosa, sin mancha, presentársela a sí mismo. Es la ilustración de Cristo y la iglesia, del esposo y la esposa. El hombre, entre comillas, ya no era el hombre, en el sentido de que los rasgos originales de la masculinidad
habían sido seriamente, digamos, dañados por el pecado. Ya no había esa integración unida de propósito, sino fragmentación y dispersión. El centro ya no es Dios, sino el propio hombre, o más bien una imagen borrosa de lo que Dios había creado originalmente. Pero hombres de Dios, esto solo es la introducción. Porque si quizás no lo ha hecho del todo bien, en Cristo tenemos una nueva oportunidad. ¿Saben por qué? Porque en la cruz de Cristo lo cambia todo. Y nosotros podemos ver en Jesús un modelo de un verdadero hombre de Dios. Cristo que dignificó a la mujer, ¿verdad? Porque hoy se ataca que la masculinidad destruye a la mujer. No encuentro otra persona que haya dignificado el valor de la mujer que el mismo Señor Jesucristo. Aquella mujer que tenía que fue endemoniada a sus pies, fue una de sus mayores seguidoras. Aquella mujer que era samaritana, que estaba en el pozo, que los discípulos se escandalizaron porque Jesús estaba hablando no solo con una mujer, sino que era samaritana, antiguo enemigo de los judíos. Jesús dignificó. De hecho, el ministerio de Jesús fue soportado y fue ayudado por mujeres. ¿Qué tal la relación entre Marta y María, ¿verdad? Y Jesús. Si alguien dignifica, aquella mujer que tenía flujo de sangre, que era despreciada en su sociedad, ¿verdad? Que ella intentó todo por un toque del manto del maestro. Y Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y aquella mujer filofenicia que se pone en el lugar de su hijo porque estaba atormentado por un demonio, también es justo. Así que Jesús fue muy intencional también en dignificar a la mujer. Y hay una expresión, ayúdenme, donde dice esto, la mujer que derrama el perfume. Jesús dice que se haga memoria, ¿verdad?, de lo que ella ha hecho. Entonces, mis amados hermanos, hombres, no tengamos temor en asumir nuestro rol. Cuando tú lo asumes, estás haciendo de tu hogar un pedacito de cielo. Vamos a estar de pie y vamos a orar en este momento. Próximo domingo hablaremos de Jesucristo, porque ahí cambia todo y tenemos una nueva oportunidad. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Al leerla vemos, Señor, que ahí está todo. No necesitamos de esta cultura perversa y materialista y diabólica. No necesitamos nada más, Padre, que no sea la luz de tu palabra. Señor, ten misericordia de esta generación que se pierde porque ha olvidado tu palabra, Dios mío. Ten misericordia, Padre Santo, cuando en nuestros hogares relegamos la Biblia y en tantos quehaceres y en esta cotidianidad que nos engaña, olvidamos, Señor, nuestro papel principal, Dios mío, en nuestras familias, como guarda, como guía, como consejero, como sacerdote. Señor, perdónanos porque muchas veces como familia también hemos dejado este lugar a la escuela, a los maestros o a la iglesia, algo que nos toca a nosotros, algo que le toca a la familia cristiana. Señor, levanta hombres fieles, hombres tuyos en esta generación, en este siglo, que establezcan sanos principios bíblicos y que se los enseñen a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Señor, gracias, porque aunque afuera quizás somos bombardeados, en casa, si leemos tu palabra, si meditamos en ella día y noche, podemos tener un remanso de paz. Señor, te pido por los hijos que sufren, por los hijos que tienen a su padre presente pero está ausente. Ten misericordia, Señor, despierta a los hombres, Padre Santo. Pedimos misericordia por los hijos que están traumados, por un padre que nunca supo quizás darle amor o estar presente en la casa. Gracias porque si miramos este panorama nos entristece, pero al mirar a Cristo hay esperanza. Señor, gracias por Jesús.
Gracias porque eres nuestro ejemplo supremo. Gracias por Jesús. Señor, gracias, oh Dios, por su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Ayúdanos cada día como hombres de Dios, también como mujeres de Dios, a vivir en las nuevas oportunidades que ofrece la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no tener en vano esa sangre que fue derramada para que hoy en mi vida yo pueda tener un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a dejar a nuestros hijos un legado de fe y de amor a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.